Oración al Espíritu Santo, respira en mí, de San Agustín. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneva, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al sábado 15 de noviembre del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora. Muy buenos días, Angisita. Muy buenos días a los demás hermanitos que nos acompañan y todos los que están en la sala. Gracias por estar ahí, por este servicio que prestan. Ayer, antier, ya me pasa, Celina me envió los reportes de dónde nos están viendo. Y me decía ella que nos ven en más de 45 países y en más de 50 y pico ciudades en el mundo. A todos y cada uno de ellos los saludamos en el nombre del Señor Jesús. Le damos gracias a Dios porque nos permite llegar a tantas personas, a tantos hermanos, sin darnos cuenta tal vez. A todos los que están en la sala, entonces, Dios les bendiga por el servicio que están prestando, porque de una u otra manera estamos cumpliendo la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Así es que a los que también nos reciben, que Dios les bendiga. Gracias por abrirnos las puertas de sus casas y sus corazones. Por favor, denle like a los videos, suscríbase a los canales de YouTube, comparta el video para que nos sigan viendo más y más y más personas, más hermanitos, para que sigamos evangelizando cada vez más, para que la palabra del Señor llegue hasta los confines de la tierra. A los que nos apoyan económicamente, también Dios les bendiga a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga. Bueno, no siendo más, Angisita, vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que nos regale la gracia de poder seguir sirviéndole de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias. Buenos días, entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este día, por darnos la oportunidad de poder estar aquí reunidos, compartiendo, Señor, ese pan de tu palabra. Y hoy queremos clamarte, amadísimo Rey, que seas tú quien venga, Señor, vengas a nuestro encuentro, venga, Señor, con la gracia y el fuego de tu Espíritu, dándonos esa gracia que necesitamos para poder escuchar, entender y comprender tu palabra, para poder, Señor, grabarla y replicarla, actuarla, Señor. Y por eso te decimos, ven Espíritu Santo Divino, ven que te necesitamos, ven que te anhelamos, ven que te deseamos. Ven y llena nuestra vida, ven y rebosa, ven y actúa, Señor, y ven y danos esa gracia de poder aceptar, comprender y en verdad replicar esa palabra que tú quieres que nosotros escuchemos, Señor. Gracias, Papito Dios, te alabamos, amadísimo Rey, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Amén. Amén. Del libro de la sabiduría. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, cual guerrero implacable, sobre una tierra condenada al exterminio. Empuñaba la espada afilada de tu decreto irrevocable. Se detuvo y todo lo llenó de muerte. Mientras tocaba el cielo, pisoteaba la tierra. Toda la creación obediente a tus órdenes
cambió radicalmente su misma naturaleza para guardar incólumes a tus hijos. Se vio una nube que daba sombra al campamento, la tierra firme que emergía donde antes había agua, el mar rojo convertido en un camino practicable y el oleaje impetuoso en una verde llanura, por donde pasaron en masa los protegidos por tu mano, contemplando prodigios admirables. Hacían como caballos y retozaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Las maravillas que hizo el Señor. Ay, no me deja ver, por favor. ¿Lo corre? Gracias. Señor de la gloria. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Uy, me lo quitaron. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, entre sus tribus nadie enfermaba. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo que se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunar. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante el día y la noche, o les dará largas, o digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor, sí, perdón. Bueno, hermanitos, entonces vamos a tomar unos segunditos para meditar lo que el Señor ha hablado a nuestro oído. Y ya entonces empezamos a levantar la manito, o si no, levantamos la voz. Bueno, hermanitos, el que quiera participar, entonces levanta su manito, y si no, levanta la voz. Bueno, ¿quién quiere participar?
Muy buenos días. Buenos días, Nancita. Bueno, sí, el Señor nos hace justicia, eso es indudablemente, o por lo menos nosotros ya lo sabemos, los que hemos estado más cerca de Él, y que la justicia para el Señor es que nos da a cada uno lo que necesitamos. ¿Y quién más que Él sabe lo que necesitamos? A veces ni nosotros mismos, a veces ni nosotros mismos pedimos como debiera o no sabemos, ¿sí? Y nos enojamos con nosotros mismos, seguimos, pero hay que seguir ahí perseverante, perseverante. El Señor siempre, siempre, siempre nos dará justicia, siempre nos dará lo que necesitamos. Lo que Él tiene para nosotros es mucho, muchísimo más grande, gratificante, sabio, que lo que nosotros podamos pedir. Lo que Él tiene para nosotros es maravilloso. Que si algunas veces coincide lo que nosotros le pedimos que lo que Él tiene, pues muy bien, como que nos agrada más, pero no siempre coincide y no entendemos muchas veces. Pero lo que hoy siento yo que tengo que entender es que Él es un Padre maravilloso, un Padre lleno de amor, de sabiduría, que quiere lo mejor para mí, que quiere mi felicidad y mi salvación. Entonces siempre, siempre, siempre me dará lo que necesite. ¿Cuándo? En su tiempo. ¿Cómo? Como Él convenga, porque lo que Él conviene es lo que yo necesito. Y esa es la paz que me debe mover, pero no dejar de orar, no dejar de hablar con Él, no dejar incluso de pedirle, pero no como una imposición, no dejar de insistir, ser perseverante, no tener solo momentos de oración, sino vida de oración, momentos especiales, sí, haga un tipo de oración especial, pero una vida de oración en que camine de su mano para todo lo que haga, todo lo que haga en mi día a día, en mi cotidianidad. Y así como dice, esto me da esperanza y me lleva directamente a la primera lectura, porque a veces a veces sentimos que nuestra vida está en silencio, está en tinieblas, que dicen por ahí una frase de la sabiduría popular, que cuando la noche está más oscura es cuando ya casi llega el amanecer. Y el Señor llega, a veces sentimos en esa noche, esas tinieblas, esa oscuridad, pero el Señor siempre llega, siempre. Y guerrero, implacable, con la lucha que Él da, no con la lucha que pensamos los hombres. Y eso le da todavía más esperanza, más paz, y los frutos se han de dar. De hecho, en mi vida ya lo estoy viendo. Los frutos se han de dar cuando yo me abandono en Él y confío en Él. Cuando me entrego a Él y sé que estoy con ese Padre misericordioso que siempre quiere lo mejor para mí, así yo no lo entienda. Muchas gracias. Gracias a su merced, Nancita. Dios me la siga bendiciendo. Celi, adelante. Gracias, Angie, y muy buenos días, comunidad. También los buenos días para todos aquellos hermanitos que siempre nos abren esa puerta del corazón para escuchar el mensaje que diariamente nosotros compartimos. Un abrazo fraterno a la distancia. Bueno, hoy encuentro a través de la palabra del Señor algo maravilloso que Él nos insiste. Hagamos siempre oración. Seamos perseverantes, no desfallezcamos. Eso es el centro de lo que hoy la palabra nos invita, a no desfallecer, siempre orar. ¿Por qué? Porque muchas veces a través en el camino encontramos tantos tropiezos, tantas situaciones que nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué esta situación para mí? Y aquí muchas veces nosotros le pedimos al Señor una vez y nos olvidamos de lo demás. Esperemos que el Señor haga su voluntad. Sí, eso es muy cierto. Debemos esperar en el tiempo del Señor, cuando en el tiempo nuestro.
porque aquel que tiene fe es aquel en el cual el tiempo se hace corto, la espera se hace corta, pero la gracia del Señor viene en el momento que nosotros menos lo esperamos, porque es la bendición del cielo. Hoy nos invita el Santo Evangelio a tener presente eso. Pongamos nuestro mejor empeño. Busquemos en aquello que nos molesta, que nos incomoda. Busquemos en la gracia del Señor. Vivamos esos momentos en oración. Y esta misma analogía nos la presenta el libro de la sabiduría. Qué maravilloso cuando nos está enseñando esa sabiduría, de qué manera se manifiesta, cómo llega a través del pueblo de Israel, porque aquí está orando Salomón. Él crea esa oración. Para mí, en este momento, esta lectura del libro de la sabiduría es como si tocara a nosotros la presencia viva del Señor. Yo diría, Señor, hace 40 años aquí en Colombia se sucedió una desgracia tan grande. Eso lo habían pronosticado, lo habían dicho. Y hoy encuentro a través del libro de la sabiduría, si nosotros hubiésemos entendido ese paso, ese guía, esos mensajeros que nos enviaron, pero se les cerró la puerta y nadie escuchó. Hoy vivimos el dolor de muchos colombianos, 25,000 aproximadamente, que están allí en aquel lugar y nos recuerdan esa oración, no solamente de cada año de recordarlos a ellos, sino también desde nuestra distancia. Orar por aquellas almas que aún se encuentran y están todos los días perseverando por una oración. Eso nos invita hoy. Y el salmista también nos lo recuerda. Esas maravillas que hizo el Señor, por aquellos que se salvaron, por aquellos que nos dan testimonio en este momento. Esto nos invita a reflexionar cuán grande es la naturaleza del Señor, cómo el Señor se manifiesta y en el momento menos esperado. La oración es la que nos invita entonces a vivir siempre ese día, meditarlo conforme el Señor nos lo enseña y ser perseverantes en nuestro actuar. Gracias, Angisita. Amén. Muchísimas gracias, Eli. Dios le siga bendiciendo. ¿Quién más quiere compartir? Buenos días. Buenos días, Amparito. Bueno, pues hoy siento que es el llamado como a recordar todas esas maravillas que Dios ha hecho. Eso nos lo ha venido recordando, ayer también nos lo decía, a que seamos agradecidos, esa gratitud, el pueblo de allá era agradecido, pues nos invita a nosotros a seguir siendo agradecidos, a alabar, a dar gracias, esa fidelidad, a recordar esa fidelidad de Dios para que nosotros mantengamos esa esperanza en Él, incluso en las dificultades. Incluso en esos momentos difíciles, Él nos permite ver que no tengamos miedo en esos momentos difíciles, que alabemos, que bendigamos, que estemos siempre atentos, que la fe se prueba en la adversidad. Ahí es donde nosotros probamos esa fe, esa cimiento en donde estamos nosotros parados. Si nosotros estamos parados en la arena, nos vamos a diluir, se nos va a caer la casa, nos vamos a caer. Pero si la fe está puesta en Él, estoy completamente segura que el Señor va a restaurar, nos va a sostener, nos va a levantar esos brazos para que podamos estar firmes y no caigamos, no nos quedemos allí en el fango, en la oscuridad, sino que podamos ver su luz y para poder seguir adelante. También pues siento que Jesús nos enseña, o le enseña a los apóstoles, nos enseña a nosotros el pecado. Cuántas personas
están pecando, continúan a pesar de todo lo que el Señor nos ha permitido ver. Jesús nos garantiza que las decisiones tomadas son consecuencia que vamos a tener. Es un proceso, son las decisiones de Dios. Dios, Él toma eso en cuenta. Él es el que va a permitir nuestra salvación. Debemos confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Él es la llave del reino, Él es la entrada. Si nosotros queremos de entrar por allí, debemos tener en cuenta cada signo, cada cosa que el Señor nos permite ver, esas enseñanzas, sus obras. En todo tenemos que estar como atentos, despiertos, para que nosotros no vayamos a, a quedarnos en la mitad del camino. Y pues de verdad que yo siento que es demasiado fuerte y duro si nosotros no alcanzamos a avanzar, si nosotros nos quedamos mirando para el cielo o para el techo, esperando que venga una solución, sabiendo que la solución el Señor no la ha dado y la llave es Él. Es por eso debemos escuchar, siempre escuchar, no oír, escuchar su evangelio, la palabra, creerle a Él, que Él es el Hijo de Dios verdaderamente que nos puede salvar. Tenemos que arrepentirnos, debemos desocuparnos nosotros, confesar todas nuestras faltas y volver a Él. Y pues también algo importante que nos ha enseñado Norman es ser bautizados, que perdonemos para poder liberarnos y de verdad centrarnos, nuestra mirada no se quite de ese Señor tan grande y maravilloso, ese papito Dios, que es el único, el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Muchas gracias, Amparito. Dios les siga bendiciendo. ¿Quién quiere más participar? María, Mi sigue Angisita. tranquila. Bueno, entonces yo también me uno a lo que han dicho mis hermanas y en el Evangelio, pensando yo en esta viuda que eh, esta semana hemos venido hablando sobre el templo que soy yo, que somos cada uno de nosotros bautizados, que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Cuántas veces es el bautizado? Me pensaba yo, si si este juez también es bautizado como los jueces de nuestro país, los jueces del mundo, pero no dejan salir, no dejan que el Espíritu Santo de Dios brille en sus vidas, que se haga vida, o sea, podemos ser bautizados, pero eh, el Espíritu Santo de Dios como templos, nosotros no hacemos que ese Espíritu Santo se mueva. Miraba yo hoy que ser como la viuda es como San Pablo, por ejemplo, que corría hasta en medio de las dificultades y hasta llegar a la meta, que ese era el objetivo. Y yo creo que de cada cristiano, cada uno de nosotros, el objetivo es ese, en medio de todas las dificultades, porque recordemos, la injusticia existe, pero nosotros tenemos un Padre de justicia y como lo decía María Nancy, ¿cuál es la justicia de Dios? Entonces yo creo que ante esto ayer decía yo que no vivir distraídos y hoy digo a no a no desanimarnos, a ser perseverantes, a que esa oración, como lo hacía la viuda, sea constante, que como comunidad, que como iglesia. Pensaba yo en esta semana donde ya empezamos como comunidad este nuevo retiro, que todos estamos en esa sintonía de estar orando por este retiro, por las familias que llegan, por todas las personas que van a llegar a los pies de nuestro Señor para tener ese encuentro personal con Él. Y yo decía que cada uno reciba lo que nosotros hemos recibido,
para vivir ese amor, para vivir yo digo que esa historia de amor que vivimos con el Señor. El Señor en el huerto de los olivos les decía a los discípulos, no se duerman, estén despiertos, oren sin cesar, porque nosotros somos débiles, yo soy débil, pero si somos templos del Espíritu, si somos templos de Dios, hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, y que Él es el que ora por nosotros, Él es el que nos alienta, Él es el que nos lleva de su mano, Él es la fuerza que necesitamos para seguir perseverando en medio de todas las dificultades sí hay. Pero nosotros vemos, como aquí en la primera lectura, esa compañía que el Señor dice que, como en la historia del Antiguo Testamento, que Él abrió el Mar Rojo, que esa nube que se sentó en el campamento es la sombra de Dios encima de nosotros, es la mano de Dios que está sobre nosotros. Y que si nosotros somos perseverantes, si nosotros seguimos en medio de las dificultades, en medio de todas las circunstancias, pues Él está ahí, que nosotros de verdad hoy sigamos siendo ese templo del Espíritu Santo, que nos dejemos llenar por Él y que clamemos. Y yo también aquí decía, esa resiliencia de esta viuda, que también ella clamaba justicia, o sea, nosotros como hijos de Dios también tenemos que luchar por esa justicia. Y sabemos que el Señor en todo nos escucha, que el Señor está ahí, que el Señor siempre saldrá a nuestro encuentro. Él es ese guerrero que lucha nuestras batallas. Entonces, que sigamos perseverando. Dios les bendiga, un gran abrazo. Muchísimas gracias, Ruquita. Dios me la siga bendiciendo. Muy amable. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces yo les voy a compartir pues lo que a mí la palabra me dijo a mí. Digamos, a mí en la primera lectura del libro de la sabiduría, pues a mí me hacía como referencia en cuanto a lo que decía que en la medianoche, que estaba todo como en tinieblas, pues es como en los momentos que nosotros también vivimos en el día de hoy, que estamos en dificultades, pero que ahí está Dios libertándonos. Ahí es donde está nuestro Señor rescatándonos, levantándonos, redimiéndonos, así como lo hizo con el pueblo de Israel, que digamos que ahí en lo que escribe Salomón, pues hace referencia en ese momento en donde nuestro Señor libertó al pueblo de Israel, sacándole la esclavitud de Egipto y abriendo los ríos del Mar Rojo y permitiéndoles pasar donde era pues solo agua, pues la secó y les permitió pasar. Y así mismo hace con nosotros. Hoy en esos momentos en donde hay dificultades, donde hay penumbra, donde hay ese momento de angustia, ahí está nuestro Señor para nosotros. Ahí es donde el Señor está al pendiente de nosotros. Y Él es el que nos ayuda, nos levanta, nos redime, nos saca adelante. Él es el que nos ayuda para que el día de hoy podamos hacer referencia a lo que dice el Salmo, que dice que reconozcan o que recuerden las maravillas que el Señor hizo. Y es ese testimonio, como decían todos los hermanos, ya han hablado, que ese testimonio en donde podemos dar, recordar de que nosotros antes estábamos en la esclavitud, bueno, todavía somos pecadores, obviamente, pero ya hemos mejorado mucho, hemos reconocido y creo que nos hemos corregido en muchas situaciones y en muchas cosas que antes cometíamos el error de hacer. Y ahí digamos que en cuanto a lo que pasaban todos los israelitas ahí pasando, siendo libres en esa esclavitud,
pues nos dan también como ese ejemplo, ese testimonio de que ya uno siendo libre, pues lo que podemos hacer siempre es darle la gloria a Dios, darle la gloria y la adoración siempre es a nuestro Señor. Ya pues en el Evangelio a mí me habla de que no debo desfallecer, de que, así como lo decían todos los hermanos, de que nuestra oración debe ser, o que mi oración debe ser constante, que debe ser permanente, de que debo estar fiel y firme en esa oración, en ese momento y en ese acto de estar glorificando al Señor. Porque digamos que ahí en el momento que la viuda pues estuvo ahí tan fiel y dice la palabra que si la viuda fue tan constante, tan persistente, que se dirigía a un rey que no temía a Dios y no temía ni le tenía nada de importancia a los hombres y le concedió lo que ella quería, que era que le hiciera justicia. Y se la hizo, y él no se lo hizo por temor a nada, simplemente porque él quería que esta viuda lo dejara de molestar. Ya no quería que lo incomodara, que lo fuera a incomodar. Entonces, dice la palabra, ¿y cuánto no hará Dios por nosotros? Por sus hijos amados, escogidos, porque Él nos escogió, no fue que nosotros hubiéramos escogido también elegido ir a poner los ojos en nuestro Señor, no. Él primero nos miró y ya ahí sí nosotros eh, lo hemos aceptado, pero es Él el que puso sus ojos en nosotros y entonces, ¿cuánto más no puede hacer nuestro Señor por nosotros? ¿Cuánto más nuestro Dios, nuestro Señor, que es nuestro Rey? Él no se hace esperar, Él simplemente... cada clamor que nosotros le hacemos, Él está ahí al pendiente a escucharnos. Dice ahí la palabra y dice esa pregunta, pues que si este rey injusto, este rey que no le importaban ni a Dios, no le importaban ni los hombres, y le hizo justicia a esta viuda, ¿cuánto Dios no hará por nosotros que nos ama, que nos escogió, que nos ha elegido, que nos ha hecho sus hijos, que nos ha reconocido como sus hijos? ¿Cuánto más? Pero también, pero también hace una pregunta y dice que cuando venga el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿encontrará esta fe en la tierra? Y entonces, esa pregunta, ¿será que, cómo estará Angie? ¿Cómo estará, no sé, tantos hermanitos acá presentes? ¿O será que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, será que nosotros vamos a estar ahí al pendiente? ¿Estaremos ahí de verdad fielmente, constantemente, dándole el primer lugar a Él? ¿O estaremos ocupados? ¿Estaremos ocupados en el trabajo? ¿Estaremos ocupados en nuestras labores? ¿En nuestros hábitos continuos? De momento, no sé, ahora que uno mantiene, hay veces tan apegado, tan, como no sé, de estar pegado al celular. Tantas cosas que hay momentos en donde le damos el primer lugar a esas cosas y no le damos el primer lugar a nuestro Señor. Entonces, pues a mí lo que me queda es que así como esta viuda, así también yo debo de, o nosotros debemos de estar fielmente ante el Señor. Que así como Él hizo sus obras, eh, como le dice su palabra, allá con su pueblo, Él también lo hace con nosotros. Dice la palabra que el que confió en el Señor nunca ha quedado defraudado. Muchísimas gracias, hermanitos. Le damos la palabra a Normita. Gracias, Angisita. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente.
Bueno, como lo decía Roquita, esta semana venimos hablando del templo. La liturgia nos ha estado hablando del templo, la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica a través de la liturgia, nos ha venido hablando del templo. Y yo sigo insistiendo que es saber de lo que nos está hablando el Señor, es valiosísimo, o sea, es importantísimo, porque así podemos interpretar la palabra de Dios de acuerdo a esa orientación que nos va dando la Iglesia. Es valioso todo lo que aportemos, es valioso el discernimiento que hagamos. Y un valor agregado, digámoslo así, a la liturgia es eso, es saber de qué estamos hablando cada semana, entender de qué estamos hablando cada semana. Esta semana estamos hablando del templo, lo hermoso que es el templo, lo maravilloso, la voluntad de Dios sobre el templo. Ayer decíamos que aunque el templo sea grande, hermoso y precioso, no es el templo el que contiene a Dios, sino que Dios lo contiene absolutamente todo. Y hoy yo diría cómo Dios defiende el templo, cómo Dios defiende el templo, cómo Dios cuida el templo, cómo Dios protege el templo. En la Biblia tenemos muchas referencias. La primera, la más fuerte y la más conocida es allá en el Evangelio de Juan, capítulo 2, en la segunda parte, en donde Jesús entra al templo y allí vendían palomas y vendían animales y vendían ovejas y vendían vacas. Y a Jesús le enfada muchísimo eso. Se hace una especie de rejo y comienza a sacar a la gente como a juguete. Según nos lo muestran en las películas, parece que tira las mesas y nadie le puede controlar. Qué curioso. Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en un mercado en una cueva de pecadores, de ladrones. En el Antiguo Testamento encontramos referencias como por ejemplo cuando Dios les enseña a hacer el arca de la alianza. A Moisés, si no estoy mal, le enseña a hacer el arca de la alianza y le dice, tendrá 1,50 m de largo por 50 de ancho por 50 de alto. Le da todas las características y luego convierte el arca de la alianza en algo sagrado. Allí dentro del arca estarán las tablas de la ley, una porción del maná y el bastón de Aarón. Y sucedió que en alguna ocasión el arca se iba a caer, los que la llevaban parece que estuvieron a punto de caer, se tropezaron o algo así. Y 2 soldados, por no permitir que el arca se cayera, la tocaron y cayeron muertos. O sea, el celo de Dios por el arca. Y él lo dice, ¿no? Que él es un Dios celoso por las cosas de Dios, por el arca de Dios, por el templo de Dios. David quería construir el templo y el Señor le dijo que no. Luego se lo permite construir a Salomón. Y hasta el día de hoy, el templo para los judíos allá en Israel, en Tierra Santa, es algo totalmente sagrado. Y para nosotros el templo es sagrado. Cualquier templo nuestro es sagrado. Una capilla, un santuario, una catedral son sagrados, son lugares sagrados. Son lugares a donde se va a orar, se va a alabar a Dios, se le va a dar gloria y honra a Él. Donde uno va a escuchar su palabra, a estar en su presencia, a entrar en su presencia. Entonces, mis hermanos, para Dios el templo es algo muy importante. No es que Dios haya convertido el templo en otro Dios, no, para nada. Es su casa.
es su casa. Jesús hace una referencia fuertísima ante eso, ¿no? Destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. La visión del templo cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, o el significado del templo. El sentido de templo cambia mucho del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento era una cosa, un objeto, el arca, la tienda del encuentro, el templo de Salomón. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 3, verso 16, dice, ¿acaso ustedes no saben que son templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios vive en ustedes o habita en ustedes? Si Dios es celoso, cuida, defiende los templos materiales, los de ladrillo, los de cemento, los de pintura, los que son cosas, con tanta vehemencia, con tanto rigor, con tanta exigencia, ¿cuánto más cuidará y defenderá nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras almas, que son templos del Espíritu Santo? Si Dios era tan delicado, tan exigente en el Antiguo Testamento con las cosas que hoy están y ya mañana no, fíjense ustedes que creo, me parece, si no estoy mal, el templo de Jerusalén creo que ha sido destruido 2 o 3 veces por completo. Mismo Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 66 o 67 de nuestra era, creo que hubo un terremoto, un temblor allá terrible. Todo se acabó, todo fue destruido. No quedó piedra sobre piedra. Si Dios era tan delicado con la tienda del encuentro que hoy ya no existe, si Dios era tan delicado con el arca de la alianza que hoy no se sabe, creo que dónde está, ¿cómo no va a ser delicado con nosotros? A mí me parece que el Señor hoy nos está enseñando a valorar nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Yo creo que el Señor nos está diciendo hoy, ámense, respétense, valórense, cuídense. Eso por parte de nosotros, ¿no? Lo que nos está diciendo a nosotros, creo yo. Si yo tomara el evangelio de hoy, a lo mejor hablaría de la oración, porque dice que Jesús les enseñó a orar sin desfallecer y podríamos hablar del tema, pero creo yo que no está hablando de eso, está hablando es de hacerle justicia al templo. Aquella ciudad había una viuda que solía decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. Recuerden ustedes que justicia para nosotros no es darle a cada quien lo que se merece, sino darle a cada quien lo que necesita. Cuando Dios nos mira, no está pensando en castigarnos, no está pensando en destruirnos, no, está pensando en amarnos, en sanarnos. Es más, en defendernos. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el Evangelio Jesús hace referencia a los niños?
Dice que los niños son como el reino, son como el reino de los cielos, o que de ellos es el reino de los cielos. Pero también dice que hay de aquel que se atreviese a escandalizar a un niño. Más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar. Dios defiende los niños, Dios defiende sus templos, Dios defiende sus altares, Dios defiende sus almas. En la primera lectura nos habla como que de algo terrible que sucedió. Pareciera que el que escribe el libro de la sabiduría estuviese viendo como un meteorito caer del cielo, algo muy grande, muy fuerte. Dice que había un silencio apacible que lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, en la medianoche. Y él entiende, el escritor de sabiduría, entiende como si la palabra de Dios es Jesucristo. Tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, cual guerrero implacable sobre una tierra condenada al exterminio. Pareciera, o sea, en la visión del escritor del Antiguo Testamento, pareciera que la destrucción de la tierra fuera la voluntad de Dios. Empuñaba la espada afilada de tu decreto irrevocable, como quien dice, nada ni nadie podía detener esa voluntad. Se detuvo y todo lo llenó de muerte. ¡Paz! Explotó, estalló. Mientras tocaba el cielo, pisoteaba la tierra. Entonces parece que el escritor ve algo tremendo, una luz tremenda, un destello tremendo que une el cielo con la tierra. Y lo ve como voluntad de Dios y lo ve como algo pues, que Dios viene a hacer justicia, según el Antiguo Testamento. Toda la creación obediente a tus órdenes cambió radicalmente su misma naturaleza para guardar incolmes a tus hijos. Dice que a pesar de lo terrible que pasó esa catástrofe, la misma naturaleza se encargó de cuidar a los hijos de Dios. Se volvió una nube que daba sombra al campamento. Dios todo lo permite para el bien de los que Él ama. Dios todo lo permite para el bien de los que Él ama. La tierra firme que emergía donde antes había agua, el mar rojo convertido en un camino practicable y el oleaje impetuoso de una verde llanura, lo que decía Angisita. Cómo Dios allana caminos, cómo Dios permite que todo esté para nuestro bien, para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque Él ama sus templos, porque Él ama sus altares, porque Él ama sus criaturas, porque Él ama a sus hijos. Que somos templo suyo, que somos sagrario suyo, que somos altar suyo. Por donde pasaron en masa los protegidos de tu mano, somos protegidos, somos defendidos del Señor. Contemplando prodigios admirables. Pasían como caballos, retozaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Entonces, nos está invitando a nosotros, que hemos visto la gloria de Dios, a nosotros que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, que lo reconocemos y lo declaramos como nuestro único Señor y Salvador. A nosotros que queremos perseverar en nuestra fe. La fe en Jesucristo, la fe en su palabra, la fe en su iglesia. Nos invita siempre a que recordemos las maravillas que hizo el Señor. La primera maravilla y la más importante en este caso, somos nosotros mismos.
Claro, la más grande maravilla de todas es Jesucristo. No hay duda. Permítame un segundito, por favor. Entonces nos está diciendo que no nos olvidemos, que no nos olvidemos de lo que somos y de todo lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Lo decíamos al principio de la semana, nos dignifica. No es lo mismo una casa, una bodega que un templo, nunca será lo mismo. Nunca será lo mismo. Para Dios nosotros no somos simples casas, no somos simples bodegas, para Dios somos templos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Venga, ¿cómo no alabar a Dios, mi hermano? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no darle gloria? ¿Cómo no darle honra? ¿Cómo no exaltar su santo nombre? ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no aplaudirlo? ¿Cómo no danzarle? Yo creo que quien no entienda la alabanza, quien no entienda la alabanza, no conoce a Dios. Y quien no conoce a Dios, no lo puede alabar, no lo puede bendecir. A mí la verdad me da mucha tristeza que haya tantos líderes espirituales, líderes religiosos, que coartan al pueblo en su alabanza. No, no, no lo alaben, no aplaudan, no levanten las manos. A mí algún día me encantaría poder decirle a alguno de ellos, tranquilo, no se afane, usted alábelo como a usted le gusta y déjenos a nosotros alabarlo como a nosotros nos gusta. Es que hay personas que les gusta manejarlo todo, controlarlo todo, ¿sí? Hay personas que, no sé, es como una obsesión, no sé, Nancy, cómo se llamará eso, esa obsesión por controlar a todas las personas, por decirles qué pueden y qué no pueden hacer, qué tienen, qué no tienen que hacer. Miren lo que dice el Salmo. Cántenle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Mis hermanos, una muy buena noticia para la gloria de Dios. El padre Evelio nos manda a invitar, nos envía el mensaje, estamos cordialmente bienvenidos, vamos a ser bien recibidos para la misión de Navidad, para la gloria de Dios. Entonces aquí el Salmo dice, hablad, hablen de sus maravillas. ¿A qué estamos invitados? A ir a predicar, a hacer misión. ¿Quiénes? Nosotros, como templos, como altares suyos, como sagrarios. Y yo diría, si el templo se calla, si nosotros que somos testigos de las maravillas del Señor nos quedamos callados, no misionamos, no vamos a predicar, no servimos, entonces, ¿quién lo va a hacer? Gloriamos en su monte santo. El monte santo de Dios se llama Sión. Ese monte es Jesucristo. Y ahora Jesucristo habita en nosotros. O sea que nosotros somos Sión. Que se alegren los que buscan al Señor. Yo diría, más bien que se alegren los protegidos de Dios, los defendidos de Dios. Miren, en la Biblia dice que nosotros somos como la niña de los ojos del Señor. Somos como la niña de los ojos. A nosotros no nos puede entrar una lanita en un ojito porque, mejor dicho, el Señor dice, ustedes son como la niña de mis ojos. O sea, yo no permito y yo no admito y no soporto que a ustedes me los miren, me los toquen, me les digan, me les hagan. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad, sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie se enfermaba. Uf, gloria al Señor. Sí, está hablando de Egipto. Está hablando de la muerte de los primogénitos de Egipto. Primicias de su virilidad. Y su pueblo, mientras tanto, salió cargado de oro y plata. Ricos, prósperos, bendecidos. Y además nadie se enfermaba. Wow.
porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de triunfo, de victoria. Hoy le podemos dar gloria a Dios por nosotros y le podemos dar gloria a Dios porque lo que Él ha hecho de nosotros, y le podemos dar gloria porque Dios nos defiende, nos cuida, nos protege. Bendito y alabado sea Dios por todo lo que Él está dispuesto a hacer por nosotros. Por eso ya no tenemos que tener miedo de nada. No debemos de tener miedo. Ni debemos de angustiarnos, ni debemos de desesperarnos, no. Dios está de nuestra parte. Dios está de nuestro lado. Claro. Mientras vivamos como templos suyos, templos sagrados. Dios me los bendiga. Angisita, por favor, cerremos con oración. Muchísimas gracias, Normita. Dios les siga bendiciendo. Amadísimo Padre Celestial, infinitamente gracias. Gracias porque en verdad eres un Dios bueno, eres un Padre generoso, eres un Dios que en verdad muestra su amor con actos, con tu bondad, con tu misericordia. Gracias porque siempre estás aquí con nosotros y eres tú quien proteges, blindas y resguardas nuestro templo, tus templos, Señor. Gracias, amado Señor, porque nos da la gracia de amarnos como tú nos amas. Gracias porque eres tú el proveedor, el dador, el que nos da todo lo que necesitamos para poder también resguardar y blindar, proteger tu templo, cada uno de nosotros, amado Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú quien lo haces todo nuevecito y eres tú quien nos da la fuerza y la gracia para permanecer firmes, constantes y perseverando en ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos infinitamente gracias porque eres tú el quien lo haces y el que lo permites todo. Gracias, amadísimo Rey. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que podamos seguir perseverando y haciendo que Dios nuestro Señor sea el centro de este templo que somos nosotros mismos y así ser mejores y mejores cada día. amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo esos cimientos sean fuertes, para que talmente no somos nosotros, es Él el que nos sostiene, es Él el que habla, es Él el que hace, es Él el que permitirá que podamos hablar de su palabra, enamorar a muchos y traerlos a sus pies. Amén. Amén. Papito Dios, regálanos tu santa y preciosa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Los seguimos invitando ¿para qué? Para los grupos. Toda la semana hay grupos de oración. La programación, como pueden ver, está en pantalla. También a las 3 de la tarde los invitamos a que se sigan también incluyendo ahí, vinculando al Rosario, al Santo Rosario. Todos los días hay una petición diferente. Y Dios me los siga bendiciendo. También los invitamos. Hoy es el último día de inscripción para lo del retiro de Nueva Vida que se va a realizar este fin de semana. Y les invitamos que puedan seguir a todos los que pueden y les nace de corazón poder seguir ofrendando para que esta obra se siga haciendo, para que la misión siga fluyendo y la palabra de Dios se siga expandiendo. Ahí en pantalla está la cuenta en donde pueden ofrendar. Dios les siga bendiciendo.
grande y sobreabundantemente. Muchas gracias. Y bueno, el que quiera y el que puedas se pueda seguir vinculando para lo del retiro este fin de semana. Entonces, ahí en la pantalla estaban los contactos. Muchísimas gracias. Dios les siga bendiciendo.